Hola, soy Felipe Loésar, psicoanalista. Bienvenidos a un nuevo capítulo En Busca del Deseo, donde hablamos acerca de psicoanálisis, psicopatología y salud mental. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Sí, bien, estoy bien. ¿Tú? No, te quiero agradecer porque estás en esta oportunidad, a pesar de que no has estado muy bien de salud. Valorable tu pasión por las comunicaciones, Bueno, de salud, de por el, salud, por de el salud psicoanálisis. física, salud mental estoy mejor. ¿Sí? Estoy mejor en salud Yo mental que de decía, salud bueno, física. ya. Salud mental. Bueno, estás menos Son enfermo. menos, claro, eso te iba a Menos decir, menos enfermo. enfermos, sí, sí, mucho Salud, menos. José, salud. ¿Qué Salud. estás tomando en esta oportunidad? En esta oportunidad estoy Sí. tomando agua con hielo. Agua con hielo. Sí, ¿Tuviste de cumpleaños hace poco? sí. Ah, Ujú. ¿40 y cuánto? Ese es el problema de mi salud física. Mm, Cumpleaños. No más cumpleaños, no se cumple ¿No? más. No, no, no. Nunca más. Este es el último cumpleaños. No, no digo mejor el último cumpleaños porque me puede ir cortado. Este puede ser el último programa, entre paréntesis. Disfrútenlo. Qué pes- José, ¿qué te parece si hablamos acerca de psicoanálisis? ¿Qué es lo que Sí, es el psicoanálisis? sí, 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 ¿Cuáles son sus podemos que- orígenes? ¿En qué consiste la terapia psicoanalítica? Probablemente, ¿cuál es la diferencia respecto a otras técnicas terapéuticas? ¿Qué es el psicoanálisis, Bueno, José? el psicoanálisis es una técnica terapéutica justamente que apunta a ser consciente de lo inconsciente. Esa es la función del psicoanálisis, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Con qué técnica? Con asociación libre. O sea, yo asocio libremente sobre mi problema para que el analista de alguna manera llegue a la inconsciente y esta persona haga consciente lo inconsciente. Ya, Eso. el inconsciente, de repente, alguna vez oí a mi abuela que decía a mi abuelo, oye, el inconsciente de tu abuelo, tú que No, eres no, psicólogo, ayúdalo, no, porque no este es hombre, inconsciente. No, ¿cuál es el inconsciente? no es inconsciente de tu abuelo. ¿Cuál es el inconsciente? Es un No, abuelo, nada que ver. Oye, bueno, define lo que es el Bueno, inconsciente tú. ¿Sí? el aparato psíquico se divide en tres instancias psíquicas. Ya en la superficie está la conciencia, más en lo profundo está el preconsciente, en la conciencia están en el fondo la resistencia. Ahí está el yo, que opera con ciertos mecanismos de defensa en contacto directo con la realidad, ya a nivel de la conciencia. Aquí y ahora, de alguna manera está el yo, así que es regido por el principio de realidad. Más en lo profundo está el preconsciente. En el preconsciente está la memoria, representación de imagen, de palabra, está la memoria a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, para recuperar situaciones que pudieron haber ocurrido antaño con técnicas némicas, a veces de manera espontánea nosotros recordamos, ¿cierto? A veces un aroma, un estímulo de algún tipo nos evoca un recuerdo. Nosotros podemos acceder a la memoria, ¿cierto, José? En Claro. algún momento, eventualmente, tarde o temprano, pero no al inconsciente. El inconsciente es una instancia psíquica donde ocurre ahí la primera censura, ¿ya? Entonces, las situaciones de alguna manera son censuradas de la conciencia mediante un mecanismo que se llama represión y son alojados en el inconsciente. Nadie puede acceder por sí mismo al inconsciente. Tú has atendido pacientes con doctorado, psicoanalistas, psicólogos, dueñas de casa, profesionales de distinto estilo, y nadie puede ver el origen de su situación. Entonces yo diría que el psicoanálisis es un lugar donde se aloja las situaciones, los hechos desencadenantes, los hechos traumáticos que no pueden ser sostenidos en la conciencia, que el yo no puede tolerar, porque de lo contrario nos rigidizaríamos mucho, podríamos generar un trastorno, estaríamos en la frontera o en el peor de los casos, el yo se fractura y nos disociamos, nos psicotizamos, José. Mira, esto de las instancias, Freud distinguió dos tipos de instancias. Una que es eh, inconsciente, preconsciente y conciencia, Sí, y la otra ello, yo y super yo, que son distintas, sí. son diferentes, pero apuntan, como tú lo generalizaste ahí, Mm, a lo mismo. mm, Pero esas son teóricamente las dos instancias que Freud propone mm. para el psicoanálisis, para hacer psicoanálisis. Claro, yo hablé de la primera tópica. Claro, porque uno para hacer psicoanálisis tiene que basarse en alguna tópica, tiene que basarse en algo. Entonces, por eso él creó estas dos instancias. Mm, ¿Mm? Qué interesante lo que tú dices sobre el inconsciente, porque el inconsciente no tenemos la llegada ahí, pero ahí es un basurero donde se mete cualquier Buena forma cantidad de de cosas describirlo. y donde Sí. tú reprimes,
por ejemplo, los neuróticos, Sí, reprimimos y mandamos al inconsciente todo lo que no podemos gestionar en nuestra vida consciente. totalmente, totalmente. Y es desalojado de la conciencia. Ahora, en este inconsciente tiene distintas manifestaciones o expresiones, ¿ah? Que el psicoanalista utiliza y que decodifica de alguna manera, que interpreta. Eh, no es tan silencioso de alguna manera el inconsciente. El inconsciente siempre nos va a dar cuenta a través de alguna Bueno, se sintomatología, manifiesta a través del síntoma, claro. claro, o de algún acto fallido, un sueño, ¿cierto? A propósito de El lo... chiste, el chiste es claro, otra forma de manifestación del inconsciente también. claro. Los lapsus Entonces, lingüe. el enamorarse es una forma inconsciente también. Hay una disociación, ¿eh? Hay un retorno. Sí, pero inconsciente, uno se enamora inconscientemente. Entonces el psicoanalista interpreta. ¿Cómo se llama Claro. la posición, José, en la cual el psicoanalista interpreta? ¿Y a los psicoanalistas les afecta atender de repente casos tan complicados? ¿Cuáles son los requisitos Mira, para lo ser un primero que hay que psicoanalista? hacer es tener análisis personal. Porque si tú no tienes análisis personal, si bien es cierto, no vas a resolver con un análisis personal Mm. toda tu problemática, pero sí al menos la vas a tener ordenada. Es decir, uno mismo, Ordenada, a claro. partir del estudio que tiene, uno mismo se Claro. analiza. ¿O cómo es? No, para nada. O sea, Nadie se puede no, analizar por sí mismo, entre ahora paréntesis. sí, sí, o sea, la idea es que si uno se analiza y tiene claro sus temas, buenos o malos, pero los tiene claro, o sea, si tú vienes con el mismo tema como paciente Mm. y te produce pena, te produce porque tuviste un trauma y es similar a mi trauma, yo me pongo a llorar contigo. Entonces, eso no funciona en el psicoanálisis porque el psicoanálisis se supone que tenemos una relación inconsciente-consciente. Por lo tanto, mi inconsciente tiene que estar ordenado al menos para poder ayudar a esta otra persona con su problemática. Hay muchas, de alguna manera, actos inadecuados en los que puede caer un terapeuta. Por eso es bueno analizarse. A propósito de la problemática que uno tiene y no la ha resuelto, va a utilizar de repente al victimario de lo que uno recibió y no debió haber recibido, por ejemplo, y ahí va a desplegar todos los aspectos sádicos, Claro. para ajusticiar esta situación, para resolverlo indirectamente. Es decir, uno tiene que estar lo menos enfermo posible. Lo que significa que no es fácil ser psicoanalista, en realidad. Es bien complejo, pero por eso es importante tener un análisis personal, es importante. Otra cosa importante es cuando uno recién comienza a hacer supervisión de casos, Mm, que haya otro que tenga más experiencia, más años, que te supervise los casos. claro. Y otra cosa es hacer grupos de estudio de Freud, porque si vas a seguir la línea freudiana, a no ser que siga lacaniano, bueno, pero la idea es que tú tengas ordenado, muy ordenado tu cabeza para poder atender a alguien, si no, no lo puedes hacer. No, no vas a ser muy eficiente. No, no solamente no eres eficiente, sino que a uno le genera ansiedad, le genera angustia, Y eso y cuando ya te empieza a generar algo así, esa contratransferencia va a ser claro, muy, muy uno tiene que negativa, ser claro que sí. consciente de que si le está generando algo, eso esa persona hay que derivarla a otro que puede manejar mejor este tema. ¿Ah? Entonces, tú hablaste de un mecanismo que es la transferencia y la contratransferencia. La transferencia es la relación terapeuta-paciente y tiene que ser, hay dos tipos de transferencia, positiva y negativa. Si ya te produce una buena relación con el terapeuta, te cae bien, tiene barba y te gusta la Es lo que el barba, terapeuta le genera al analizante o al paciente. claro. Esa es la O sea, transferencia. por ejemplo, no sé si le gusta la barba, si no le gusta la barba, Hoy me afeité entre paréntesis. claro, tiene, no sé, tiene el pelo así como Pero mi largo. peluquero anda en otro país, Sí, así que por eso anda así. claro, es largo, el pelo Eh, largo. ya pueden Bueno, ver el capítulo de la histeria, entre paréntesis. Está claro. interesante eso. Entonces ahí está, ahí aparece ese tema. Ahí aparece ese tema. Sí, sí. ¿Eh? ¿Y la Y contratransferencia? la contratransferencia es lo que el analista tiene o posee y la proyecta en el paciente. Lo que le genera al analista al paciente. Claro, A sí, uno, bueno, uno en esa atención flotante, en este contexto analítico, terapéutico, en este encuadre,
Uno es neutral, porque el psicoanalista es el pecho y es el falo, de alguna manera, debe generarte una base afectiva, porque el rol principal de la madre es la nutrición afectiva, por eso decimos que somos un pecho, bueno, igual, algo ahí. Y el falo porque da el poder. Entonces el psicoanalista debe ser neutro y en esa neutralidad, por eso es que también hay que analizarse, no hay que tener tantos sesgos y conflictos propios porque los vamos a proyectar en el paciente y claro que va a contaminar y va a condicionar mucho el proceso analítico. ¿Mm? Entonces, eh, ¿qué piensas tú? Sí, a mí un paciente me preguntó ¿por qué tú hablabas tanto de pecho? Cada vez que hablabas algo Qué en tus importante. videos, ¿por qué hablabas tanto Bueno, de pecho? mira, hay algunos que hablan de pecho, hay otros que maman pecho, hay otros que se meten el pecho a la boca, ¿ah? Hay otros que retornan al pecho a través de las drogas, con esa disociación, hay otros que van a la universidad y siguen tomando mamadera, hay otros que chupan todos los fines de semana, hay otros que se meten el tete, el chupete a la boca, Claro, el, el cigarro. El, la el, oralidad es normal claro, y tiene que ver con lo por eso, afectivo. el Claro. pecho, o sea, le comentaba que el pecho es importante porque es el comienzo de, y es la primera etapa de desarrollo psicosexual que es la que descubre Freud. Desde ahí La empieza el oral, psicoanálisis, la etapa oral. la Entonces, esquizoparanoide, que tú o hablabas depresiva, mucho, diría. mucho del peso. Entonces, bueno, no sé si es solamente por eso o por otras cosas, uno nunca sabe. Hoy entrené pecho, entre paréntesis. Uno nunca sabe. ¿Ah? Estoy Puede tonteando. ser otro. Mañana me toca entrenar cara en el gimnasio. No, el analista, en esta neutralidad, claro que en el caso de que haya un paciente que a uno le genere algo, tiene que ver con uno, hay que preguntarse cuánto de uno hay en el fondo que me genera esta contratransferencia que es negativa o esta contratransferencia de este estilo. Pero cuando hay un analista que es avesado, que es experimentado, debiera considerar, si esta persona me genera esto, es probable que le genere lo mismo a todas las personas o a muchas personas. ¿Mm? Claro. Y eso se puede analizar. La contratransferencia negativa también se puede analizar. Se interpreta, claro. Exactamente. También se interpreta, o sea, la idea del análisis es justamente ir interpretando cada situación o cada cosa que le sucede al paciente. O sea, ¿por qué ve eso? ¿Por qué siente eso? ¿Por qué le pasa esto? O sea, esa es la idea que diga no más, diga lo que le sucede, o si tiene una contra hacia el analista, hay gente que dice, oye, me cayó mal lo que Una dijiste, transferencia negativa. claro, o me Sí. caes mal tú, por ejemplo. Entonces, eso poder trabajarlo, porque esa es la idea. O sea, por eso que es buena la transferencia positiva y la transferencia negativa. Las dos son buenas, ¿no? Igual que la neurosis de transferencia. Qué importante la neurosis de transferencia. O el amor de transferencia, también se puede decir así. Amor de transferencia, pero Freud le llamó neurosis de transferencia. Sí. Entonces, es importante gestionar eso ¿Qué es eso? porque ¿qué es el paciente que se enamora del analista o cree estar enamorado del analista? Sí. Entonces, y eso lo único que hace es estar remitiendo a un amor o un primer amor que tuvo el paciente. ¿A quién no le ha pasado que el Entonces, paciente se enamora de uno? claro, lo proyecta en el analista. ¿Te ha pasado, José? Creo que menos que a ti, pero me ha pasado, pero años, más años atrás me pasó muchas veces. ¿Ah? Sí, y no se Entonces, trata de que uno sea petente, sino que en el momento donde están más cercano a la cura, pero fíjate que son las resistencias, claro, son las resistencias a la cura, esa es una resistencia a la es una cura, sí. resistencia que en el fondo empapa toda la sesión, todo el proceso terapéutico en en este amor, en este deseo Claro. apasionado, Y fíjate intenso. que el paciente lo justifica además, porque cuando uno interpreta, oye, tú estás teniendo una neurosis de transferencia, qué sé yo, y toda la cosa, y el paciente te dice, pero es que tú me miraste de determinada manera. Claro. No, Hay una no, disociación yo ahí, no po. me hice la idea, no me hice ninguna cosa, sino que Me tú coqueteaste o me cualquier cosa. miraste de una determinada manera, me dijiste O tal porque usted cosa. en esta oportunidad hizo esto y yo lo interpreté así. Claro, y yo parece que no me di cuenta. Entonces, es bien complicado la neurosis de transferencia, pero si se da una vuelta y se trabaja bien, es bueno. Y ya si Sí, ya no se puede, se hay, envía a otro. Ujú. eh, Igual se deriva. es decir, es una suerte de barrera, de... Mi perrito está acá.
es una suerte de resistencia para con el proceso terapéutico, para la cura. Entonces el paciente cuando está en el momento de probablemente cercano a la cura analítica, Sí, sí. expresa esta situación que dificulta bastante el proceso, ¿ah? No es fácil salir de ahí y hay estructuras de personalidad a las que les cuesta o son mucho más demandantes o hasta son agresivos en Sí, la esa histeria demanda sobre de todo. amor. La La histeria. histérica, por ejemplo, Sí. va a ser agresiva, te lo va a demandar, te va a invadir, ¿ah? Y podría ser bastante hostil, ¿ah? Pero ¿cuál es el tema? Que después que te obtiene, si es que un analista cae en ese error, Sí, porque es te una va a falla. castrar y te va a Es dejar. una falla, eso es una falla en Y el... después va a ir donde otro terapeuta a buscar la cura que sus resistencias no permitieron que tenga en este caso. Ahora, alguien se podría preguntar, ¿es amor real? No, uno en realidad no tiene que tomárselo como analista tan personal, porque uno no es tan apetente en el fondo, pero muchas veces se demuestra, José, que esto no es amor porque es demasiado demandante. De repente es un poquito agresivo, como que uno cuando ama a alguien o cuando quiere seducir, oye, hay gente que se ha pasado, bueno, hay gente que es bastante poco frontal al respecto y se pasa toda una vida de amigo, ¿viste? De amigo solapado, o más bien voy de a poco porque estoy seduciendo. Es un proceso. Pero aquí exige, 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 exige. Ah, lo plantea, lo plantea. Eso no es tan amor, o sea. Pero fíjate que la gente que le ha pasado esto, la persona que ha tenido una neurosis de transferencia con el analista, Sí. tiene que favorecerse de eso también. Decir, oye, me pasó esto, pero voy a seguir con el mismo analista, no para mirarlo ahora, no para verlo ni nada de eso, sino que para sanarme. Porque Sí, sirve para sanar, bueno, sirve para sanar. es entendible en tanto también es la persona que más me conoce, o al menos se posiciona en el lugar del saber, Sí. del deseo mío, en un lugar especial. Me genera una base afectiva, es el pecho que no tuve probablemente, el afecto que no tuve, la traducción, es el poder, me dio el poder, me construyó una base, el que más me conoce, el que me escucha. ¿Cómo no voy a sentir muchas veces Por algo? eso Habla de una excelente, de repente, fíjate que transferencia, ¿eh? sí, generalmente es muy buena Muy buena, transferencia, que por eso hay que que aprovecharla, tiene un doble filo. pero hay otra cosa, claro, el doble filo, pero hay otra cosa que siempre se remite a un primer amor que la persona tuvo, no al primer amor, porque Ya, ahí estaría la madre que tú dices, siempre. también puede ser al primer amor, que es el pecho y todo eso que tú Sí, dices, claro. pero está también un remitirse a un amor de adolescente, por ejemplo. Mm. O sea, se parece mucho el analista al No adolescente incestuoso. del que me enamoré, Claro. claro, o al analista que me enamoré, porque le sucede mucho a las chicas. Me contaba una terapeuta mujer, una mujer que atiende niños, Mm. y me decía cómo los niños tienen neurosis de transferencia también, porque como existe la neurosis infantil, los niños tienen neurosis de transferencia. Entonces, ¿qué ven en la analista? Ven a la mamá, a la hermana, o sea, es como lo mismo, pero de niño. Entonces, el niño empieza a hacerte dibujos para regalarte, empieza a hacerte o llevarte dulces y todo eso. Pero la neurosis de transferencia existe también en el niño porque existe la neurosis infantil. Por eso. José, vamos a hablar de mi libro. ¿Qué te parece? Mira, yo quiero decir algo sobre tu Oh, libro. muy bien. Bueno, Freud en el 1930 él recibió un premio, que es el premio Goethe, ¿no? Algo así, no sé cómo se pronuncia, así como la cuisine que te decía yo la otra vez. Goethe, Goethe, sí, Goethe. sí. Y porque nunca había recibido un premio por ser escritor. Ahí está tu cámara, José. Y ese es un premio al escritor. Ya. Y él estaba muy contento con eso. El militar de la cultura, él lo que escribió. eh, y recibió ese premio. Bueno, lo digo porque, bueno, ¿por qué no tú no puedes recibir un premio por Ah, este gracias. libro? Entonces está muy bien escrito, está muy claro y es fácil de leer y además trae mucha información importante sobre el psicoanálisis. Bueno, el libro se llama En busca del deseo. Ustedes lo pueden encontrar en una librería que está en el MUT en Santiago, ¿ya? Y que se llama Safrán. También lo pueden encontrar en un link que voy a dejar acá abajo en la descripción del video. Es un libro acerca de psicoanálisis,
ya de salud mental, de psicopatología, de hitos, procesos normativos y no normativos, que nos compete a todos, ¿ah? A entender, conocernos, profundizar en nuestros aspectos más profundos. Este libro es un viaje a eso, ¿ya? Es bastante elocuente, fácil de leer, muy entretenido y a momentos también es fuerte, ¿ah? Hay cosas que hay que asimilarlas bien, ¿ya? Entonces lo hice con ese fin, con el fin de que lo pueda leer, pueda aprender alguien que se está formando en la materia, o también alguien que quiera conocer, que no tiene ningún acercamiento al respecto, que no se ha familiarizado aún con el psicoanálisis, o le gusta la psicología, le gusta el contenido que yo elaboro. En este libro pueden encontrar mucho, ¿ya? Mira que es una materia difícil el psicoanálisis en la carrera de psicología, donde hay psicoanálisis, porque hay en algunas ¿Tú diste universidades, clases, José, de psicoanálisis? universidades que no imparten la base No, psicoanalítica claro. en sus ramos. Puede ser el primer año corriente Claro. psicológica, qué sé Bueno, yo. yo di psicopatología infantil, Ya. 1 y 2, desde el punto de vista psicoanalítico, por supuesto. Mm. Eh, Sexualidad humana, también. Hablemos de sexualidad en algún capítulo. Sí, sí, desde el punto de vista psicoanalítico también. Muy bien. Entonces, estructuras adolescentes, o sea, una serie de cosas, siempre desde el punto de vista psicoanalítico, porque si la base es psicoanalítica, la que uno sigue, es lo que te da la expertise, porque ¿para qué te vas a meter en otras terapias? Ahora, tú preguntaste al principio la diferencia con otras terapias. Hay mucha diferencia entre psicoanálisis y las otras terapias. Dame un paréntesis. Sigan eh, este podcast en YouTube, ¿cierto? Activen la campana, tengo que decir eso, ¿viste? Y sigan esta cuenta. Vamos nosotros a hacer, vamos a mostrar un capítulo a la semana, ¿sí? Se van a estrenar los días domingo a las 11 de la mañana. Todos los días domingo a las 11 de la mañana va a salir un capítulo nuevo. ¿Cierto, José? Claro que nos salió este domingo pasado. Nos salió este domingo pasado, ¿ya? Porque grabamos, pero no grabó el micrófono. Para los que decían que yo iba a terminar rompiendo el micrófono, sí, fue verdad. Bueno, ¿cuál es la diferencia, José? Bueno, ¿qué es el psicoanálisis? Definámoslo Es primero. una técnica terapéutica. Ya. Una ¿Es técnica. la cura a través de la palabra, de lo no dicho? Es un arte. Es un Sí, arte. bueno, hay gente Hay requisitos para ser psicoanalista, además de tener un análisis personal, hacer grupos de estudio, hacer supervisión de casos, estudiar la bibliografía psicoanalítica. Bueno, hay requisitos para ser psicoanalista, al menos en Chile. Hay que ser psicólogo o psiquiatra. Después de ser psiquiatra puedes ser psicoanalista, o después de ser psicólogo puedes ser psicoanalista. Y la formación del psicoanalista, bueno, más vale la calidad del tiempo que la cantidad, ¿cierto? Pero generalmente son 5 años, José. ¿Cuánto tiempo? Y como psicólogo, Sí, bueno, 5 o 6 años, 5 o pero 6 para años. ser psicoanalista, Mm. por lo No, no, menos, no, psicoanalista te estoy preguntando. por mínimo 3 años, Ya, mínimo. mínimo 3. Mm. Entonces, uno puede ser de repente psicoanalista eh, de estos que producen de manera industrial, digamos, en estas casas de estudio donde hacen un magíster y salen con algún tipo de contenido, pero les falta mucho la práctica, tienen que hacer esto de supervisión de casos y entrenarse ahí, o uno puede aprender como antaño, de la manera más ortodoxa, más tradicional, de un psicoanalista. Mira, el ideal es la supervisión de casos porque tú vas viendo para dónde vas. Y el que te supervisa casos, que es un psicoanalista que tiene muchos años de experiencia, Mm. te va dando pautas. O sea, no te dice lo que tienes que hacer, porque la gente piensa de que cuando uno supervisa casos te dice lo que tienes que hacer. No, no. Te acompaña para ver si lo que tú estás haciendo lo estás haciendo bien, o hasta dónde lo estás llevando, o la interpretación que hiciste es adecuada o no, o Sí, puedes generar en el paciente, en vez de generarle una baja en la ansiedad, le aumentas la ansiedad. Entonces, uno le dice al psicólogo, dice, oye, no hagas eso porque le estás aumentando la ansiedad al paciente. Entonces, tómalo por este otro lado. claro. Por eso es importante aprender psicoanálisis de una persona que tiene años de psicoanálisis
como profesor, como el trabajo psicoanalítico, sobre todo en este caso en el que empleamos nosotros, que es un psicoanálisis más bien práctico, Claro. más simple, más Oye, sencillo. la teoría dista mucho de la práctica. Entonces, si hablamos en difíciles, filosofamos, y el que no es que es, y el gran otro nadie va a entender nada y así no se cura nadie, digamos. Hay que tener una experiencia clínica y evidentemente un psicoanalista con mucha experiencia tiene más profundidad. ¿Mm? Puede ver mucho más allá. ¿Cuál ajedrecista, José? Va Claro, unos 20, 15 movimientos antes. ¿por qué? Claro, Y hay que ir unos porque el movimientos antes que el ajedrez, paciente. O sea, uno tiene que ir antes que el ¿por paciente. qué ejemplo pones tú de ajedrez? Porque justamente en el análisis hay que ir gestionando y también siendo creativo, ¿no? En cómo mover las piezas o cómo va a mover las piezas del otro también. ¿No? ¿Cómo se cura entonces el paciente, José? La gente se pudiera preguntar, bueno, el psicoanalista dice qué hacer, da consejos, da tareas, cuánto dura. Bueno, generalmente depende de la corriente terapéutica del análisis, porque los lacanianos pueden durar 5 minutos, 10 minutos. Ellos consideran que se hizo algo que es significativo y hasta ahí llegamos. Nosotros trabajamos 45 minutos, Sí. ¿cierto? Y en el fondo la cura tiene que ver con que el paciente haga consciente lo inconsciente. Y con la interpretación, o sea, para ser consciente de lo inconsciente, el analista tiene que tener la capacidad de interpretar eso que encontró en su inconsciente. Intelectual, creativa, de asociación, de conocimiento teórico, de conocimiento práctico. Claro, si tú vas a emplear la etapa del desarrollo psicosexual, ¿en qué etapa se le produjo esto y qué patología va a generar desde ahí? Porque cada etapa del desarrollo que menciona Freud, que en cada una hay ciertas alteraciones o patologías de la personalidad. Y se interpreta lo que se dice, lo que no se dice. En la ausencia y presencia, en el silencio hay mucho contenido. Sí. Generalmente también los tiempos han cambiado y ya no está el diván, sino que atendemos de repente detrás de una pantalla. Entonces, ¿cuánto se pierde del encuadre? Porque el encuadre son todas las variables que rodean el proceso. Claro, ya no estamos en la consulta, ya no está atendido en un Berger. Eso se utilizaba, pero Sí, no es para cualquier sociedad, ¿no? De repente puede uno acostado ahí, ¿a qué lo asocia? ¿En qué momento se me monta el analista, digamos? Que de la cuestión estoy desnudo acá. es raro. De repente la resistencia Claro, es claro. demasiado, ¿no? Sí, sí. ¿Ah? ¿Los chilenos son para el diván o no, José? No, ¿Lo no. probaste? Sí. A ver, ¿hace cuánto? Hace añares, hace 30 años atrás, más o menos. Y Entonces le parecía raro, extraño, se si acostaban y se... se acostaban, No, nunca no, tanto. se acostaban en el diván y uno se pone atrás porque la idea es que la persona no se pone atrás del diván. Ya, ya. Entonces la idea es que Seas una voz el omnisciente. analizado, Claro. claro, esté consigo mismo y tenga más facilidad en la asociación libre. O sea, no Claro. tenga que estar No te en vea. función, claro, de uno o mirarlo a los ojos y qué sé yo, todo lo que genera la energía esta. Entonces, detrás tiene más asociación libre todavía, más libertad de Sí, asociar libremente. sí. Pero no es nada más que eso. O ¿Y sea, funciona en Chile o no? mira, yo no, las veces que propuse, alguna vez alguien sí lo hizo, pero después al otro día ya quería hablar, ya quería estar frente a uno, porque no sé si a nosotros nos pasa a los chilenos nomás, no sé, pero necesitamos mantener el control. Eso no sé. El chileno es bastante obsesivo. Necesitamos mantener el control del otro o qué va a hacer el otro conmigo o cómo yo, si yo estoy cara a cara, controlo al otro, el otro me controla a mí también. ¿Ya? Entonces yo no sé qué va a pasar cuando vengan estos autos eh, que no los van a manejar tú, sino que se va a manejar de acuerdo a sensores y todo eso. Terrible de hacer. Bueno, hay gente que le complica Volarte. montarse en un avión porque no lo está conduciendo. Claro, sí. Claro, a Sí, propósito sí. del control, esa fobia. Sí, hoy hablaba con una paciente que la vi hace muchos años atrás Mm. y vuelve por otro tema. Entonces, su problema es tener control sobre una relación de pareja que tiene. Que sé yo. Entonces me dice, mira, tú me viste hace 20 años atrás, cachate.
Sí. Hace 20 años, y tú me dijiste que mi temor al avión no era No es al avión. propiamente tal al No, claro avión, que no. sino que era porque yo no podía manejar el avión o no podía controlar el avión. Sí, sí. O sea, También he curado pacientes con esa fobia. Sí, cuando claro uno que se sí. acordaba, mire cuando la gente se acuerda después de años y vuelve al mismo analista como una manera de decir, bueno, tú dijiste que era el control y sigo, ahora tengo control, no solamente porque superó el tema del avión, entre paréntesis, ¿ah? Pero vengo por otro tema. Tengo otro control, estoy controlando otras cosas. Sigue siendo obsesiva. Si me Bueno, curé una vez, ¿por qué no esta vez? ¿Ah? De la curación. bueno, tú sabes que la neurosis obsesiva tiene que ver con un mal trámite de los aspectos psíquicos, la agresividad. El control ahí para mitigar la incertidumbre y hay que ver el poder y todo lo demás. Bueno, te hablaba yo de que el encuadre terapéutico a través de una pantalla se da mucho. Uno atiende pacientes de otros países, Pero ¿cierto? De otras explica lo que es ciudades. el encuadre, Bueno, el además. encuadre son todas las variables que contemplan, que rodean al proceso analítico. Por ejemplo, este Los es un honorarios encuadre. Este que tenemos de en el nuestro podcast, encuadre de podcast. en el podcast tenemos un encuadre. Daichi, una variable independiente, mi Eh, perro. De repente puede mover un cable, puede pasar cualquier cosa. Es la pura variable. Entonces, son Sí. importantes los honorarios. ¿Por qué? El paciente tiene que pagar. Ahora, unos cobran más, otros cobran menos, depende de lo que uno considere que debe cobrar, ¿cierto? ¿Por qué es importante que cobren y no hacerlo gratis, por ejemplo? No, gratis, que es mi amigo, lo voy a atender gratis. Porque si uno atiende gratis a alguien, va a considerar que está en deuda con nosotros. Y eso es algo con lo que un analista no quiere que el otro cargue y además No se va a solamente, comprometer más no con el solamente eso, proceso. sino que como somos sujetos de falta, tú le generas otra falta al Exactamente. paciente. Una deuda. Y eso, claro, y esa deuda no es Y tramitable. después, ¿cómo te la vas a pagar? Digamos, no queremos sorpresa. El tema es que pague con una caja de palta, que pague con un, no sé, una caja, pero tiene que pagar. Con no, pero con carne de otra carne, no con Carne, carne animal. carne No que- filete, lomo. Y filete, lomo mejor. Claro. Entonces, bueno, el encuadre son los Bifes. honorarios. El tiempo, ¿cierto? Hay analistas que son bien ortodoxos, 45 minutos, puede estar girando la cabeza, ¿cierto? Con los ojos en blanco, así, con cual exorcita. Se termina, ¿eh? Se acabó. Hay unos más flexibles que otros, ¿cierto? Los tiempos, el lugar. Entonces aquí tenemos una consulta y aquí es la consulta siempre. No, ahora cambia ese encuadre, porque el paciente está en la taza del baño. No, o Sí. sea, el No, paciente no está. está, nunca tanto, nunca Dentro del auto, por ejemplo. dentro del En el auto. dormitorio acostado. Claro. Exhibiéndose si quiere también. No, No. y hay cosas que se pierden en Sí, mucho, porque el presencial, tú mucho. ves el porte de la persona, cómo se mueve, cómo se sienta, qué problema tiene, o El sea, aroma, físico, el aroma, sobre todo el aroma, y lo la físico, complexión no, física y lo también. físico, Claro. porque yo una vez atendí a un paciente por mucho tiempo y al final, nunca se atrevió, pero al final me dijo que no podía mover las piernas, por ejemplo. Ah, claro. Bueno, ahí lo importante es una buena entrevista clínica, cuando se pierde tanto, ¿cierto? Claro, pero no lo dijo, Claro. porque es una resistencia y es un problema que tenía. Mira cómo una persona piensa, Uno contempla cosas tan importantes. claro, Claro, que son que eso es muy importante, totalmente. porque yo no puedo adivinar, dice, oye, tú mueves las piernas, no, ¿Quién va a preguntar eso? no pregunta eso. ¿Ah? Claro. Entonces, claro, una resistencia a que pensar que el analista no es un analista, sino que es un amigo. Entonces mi amigo no me va a aceptar si a mí no se me mueven las piernas. Imagínate a qué nivel. ¿No? Entonces no. O sea, el analista es un profesional que trabaja con lo que sea, con lo como venga. La persona no tiene que ver. O sea, yo no voy a ser amigo tuyo si tú eres gay o no eres gay, tienes problemas físicos o no. O sea, tienes que decir todo lo que te pasa, porque si no, no te puedo ayudar, no lo puedo adivinar. Y si Por uno eso está es que bien en el preparado, presencial y si uno está bien preparado, poder atender a todo lo que respire, ¿no? claro. Entonces, Niños, adultos. sí, de todas maneras, el online ha sido un mecanismo que ayuda a mucha gente que está en otros lugares Sí. y que puede atenderse con uno. Globaliza Claro.
Entonces, esas cosas de repente se van dejando de lado, que lo tiene que hacer muy bien el analista E eso. invertir más recursos, tiene que ser un Sí, poquito más histriónico. porque el paciente va a estar en su lugar donde quiera y donde sea, Seguro, más sí, resistencia. y hay más resistencia, pero hay que trabajar la resistencia, pues sí, esa es Claro que la sí, función nuestra. claro que sí. Bueno, en términos prácticos, ya podemos profundizar en otro capítulo, el analista genera que el paciente se dé cuenta de lo disparatada que es su vida, de las contradicciones que hay, de los mecanismos que utiliza ahora, que no son los más eficientes, que en algún momento lo fueron, y es como si desenredara una madeja que es imposible que desenrede uno. Entonces te muestra tus contradicciones, lo disparado, a veces lo ridículo lo impertinente de tu situación actual. ¿Ah? Te da cuenta de todo, es como, oye, ¿cómo no lo vi? A veces uno dice algo, interpreta algo, que evidentemente también interpreta cosas que son más sofisticadas, pero a veces uno interpreta algo simple. Oye, no lo había visto así, Claro. no me di cuenta. Oye, pero lo tienes acá, o sea, siempre sucede eso. Si yo lo tengo acá, no lo veo. O sea, a veces uno no ve, bueno, también la atención es falible, ¿cierto? Pero uno lo tiene acá y no lo puede ver. Claro, ahí te demuestra el inconsciente, que existe Exacto. el inconsciente. Eso justamente demuestra que hay una parte de uno que no maneja y Entonces, mira qué importante eso que dices tú, José. Hay gente que lee autoayuda, que estudia psicoanálisis y que cree que ahí va a encontrar la cura. Yo les puedo asegurar que va a leer esa parte y esa parte, la que tiene que ver con él o con ella, no lo va a entender o más bien se lo va a saltar o no lo va a integrar en su inconsciente. O sea, es imposible que uno, invirtiendo recursos, digamos, uno mismo pueda curarse de alguna manera descubriendo por nuestros propios medios lo que hay en el fondo de esta neurosis. Eso no se puede hacer. Te puede colaborar, te puede ayudar, pero nada reemplaza a un proceso analítico. sí, todos esos libros de autoayuda, todos estos otros tipos de terapias sirven igual, pero como complemento. O sea, si tú haces psicoanálisis para ver todas tus cosas, todos tus temas, y después lees un libro de autoayuda, te va a servir doble o triplemente más que Mm, no hayas llegado a tu propio problema. mm. En la vida, nosotros invertimos recursos para gratificarnos, porque te acuerdas que la vida no es tan apetente, es lo que es nomás. Entonces, invertimos recursos y muchas veces para sostener cierta neurosis, cierto conflicto, invertimos demasiados recursos. A propósito de la economía de la libido, libidinal. Entonces invertimos mucho en esto y no nos podemos desarrollar en otras áreas de tu vida. ¿Viste, José, cuántos pacientes tienen resuelto todo otras áreas? Les va muy bien, pero aquí están estancados, aquí están en compulsión, aquí están en goce, en caída, en error, en compulsión y no pueden solucionarlo. Y este desarrollo holístico global se ve bastante ralentizado porque no resuelven algo acá. Entonces, el proceso analítico de alguna manera te vuelve eficiente en la vida. Y eficiente es menos recursos, mayor gratificación. Eso Claro, es lo que logra. ahí es donde la falta, que somos sujetos de falta, por supuesto, se transforma en vacío. O sea, está bien, tú puedes aceptar la falta, pero no el vacío, que es lo que se genera ahí cuando tú dices esto. Y, y en el fondo, bien en el fondo, diría yo, que el analista obtura estas faltas, al menos estas bases, dándote una buena... es como que fortalece tu yo. Entonces te genera una buena base afectiva, una buena base de poder para sostener la realidad y ser un yo más eficiente que puede gratificar en buena relación a la conciencia moral. Lo que quiero y lo que debo, hay una buena relación entre eso. Eso es lo que logra el psicoanálisis y nos volvemos mucho más eficientes. ¿Qué piensas, José? Sí, bueno, la idea es fortalecer ese yo Mm, y que esté bien coordinado con el super yo, que es la conciencia moral, y también poder parar un poco al ello. y gratificarlo. Y claro, parar el ello desde los mecanismos de defensa, que son importantes también los mecanismos de defensa en proceso psicoanalítico, Sí. es manejar esa defensa, controlar la defensa o poner defensas que no tiene el paciente. Mm. Entonces, todo eso tiene que ver con el fortalecer el yo y te Mm. hace más dinámico, más fuerte,
enfrentas conflictos de mejor manera, tienes menos ansiedad y te hace funcionar la vida, el trabajo, la pareja, etcétera. Obturas importantes angustias o muchas angustias y eso genera que no caigas en un cuadro depresivo, que no tengas esta temida anedonia de repente que nada te gratifica, o tengo el deseo extraviado, por eso mi libro se llama En busca del deseo, para no tenerlo perdido, o sea, y no sabes dónde vas. Entonces eso más o menos, José. ¿Qué te parece si quedamos hasta acá hoy? Muy bien, me parece. ¿Ya? Saludos, esperen el próximo video, que estén muy bien. Hasta luego.